Seguimos corrigiendo, ahora vamos a calcular áreas de figuras planas. En este ejercicio me piden que calcule el área de estas figuras. Tengo 4 triángulos, un rectángulo, un cuadrado y un romboide. Antes de empezar hay que saberse de memoria, porque eso es muy importante, se utilizan mucho, cómo calcular el área de un triángulo. Es base B por altura, la llamamos h, dividido entre 2. ¿Vale? Esta fórmula hay que sabérsela. Y el área de un rectángulo, de un cuadrado o de un romboide se calcula de la misma manera y es base por altura. Son muy fáciles de acordarnos. La de cuadrilátero, rectángulo, cuadrado o romboide, base por altura, y la del triángulo es igual pero dividido entre 2. ¿Vale? Pues venga, lo único que hay que tener claro es cuál es la base, cuál es la altura y sustituir en la fórmula por lo que vale en cada caso. Apartado A. Tengo un triángulo. Acordaros que la base puede ser cualquiera de los 3 lados, lo elijo yo. Lo que pasa es que en este ejercicio me dan esta altura, ¿vale? Que va desde este vértice hasta este lado. Entonces, como me dan esta altura, mi base será esta de aquí, ¿vale? La que mide 10. No tiene sentido que coja este lado como base, porque si cojo este lado como base necesitaría una altura que vendría por aquí que no conozco, ¿vale? Entonces, base 10 centímetros, altura 4. Pues escribimos el área de este triángulo es base 10 por altura 4 dividido entre 2. Simplemente he sustituido la fórmula base por altura entre 2. Base por altura entre 2. 10 por 4, 40 y 40 entre 2, 20. 20, ¿qué unidades? Como aquí vienen centímetros, el área son centímetros, pero al cuadrado. Las áreas siempre se miden en unidades al cuadrado. Pues ya está. Ya tengo el apartado A, ¿vale? Sencillo. Apartado B, otro triángulo. Tengo que identificar la base y la altura. Este es un triángulo obtusángulo. Me están dando aquí esta altura, ¿veis? Que va desde un vértice hasta este lado en ángulo recto. Eso era la altura. Entonces, como me dan esta altura, la base que tengo que coger es esta de aquí, ¿vale? La que se corresponde con esa altura. Aplicamos la fórmula. Área es base 6 por altura 8 dividido entre 2. 6 por 8, 48 y 48 entre 2, 24. 24 centímetros cuadrados. Hay que poner las unidades. Seguimos, apartado C. A ver, en el apartado C, ¿qué me dan? La altura que me dan es esta, ¿vale? Esta de aquí. La que va desde este vértice hasta este lado, en ángulo recto. Eso es la altura. Entonces, si me dan esta altura, ¿cuál será la base? La base que se corresponde con esta altura es esta de aquí, ¿vale? La de 12 centímetros, ¿vale? No tiene sentido que coja como base esta que mide 6, porque necesitaría su altura correspondiente, que sería una línea que vendría por aquí, a cortar en ángulo recto, pero que no la tengo. Entonces, como me dan esta altura, tengo que coger su base asociada, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, aplico la fórmula. Área es base 12 por altura 4 dividido entre 2. 12 por 4 es 48. Y 48 entre 2, 24. 24 centímetros cuadrados, ¿vale? Seguimos. Apartado D. En el apartado D tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? Con un ángulo recto. Podría parecer que aquí no me dan ninguna altura, ¿no? Alguien podría pensar, oye, en el ejercicio anterior me daban esta distancia, que aquí en este ejercicio sería esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Ya, necesitaría esta altura para utilizarla con esta base. Pero es que, cuidado, como es un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo la altura coincide con ese lado. ¿Lo veis? Si tú coges esta base, la que mide 12 centímetros, la altura asociada a esta base es la que va del vértice que está enfrente en perpendicular con un ángulo recto a esta base. Pero es que eso ya pasa en un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo, si tú coges esta base, la altura coincide con este lado, 9 centímetros. Pues venga, podemos aplicar la fórmula. Área es
12, la base, por la altura, que en este caso mide 9, dividido entre 2, ¿vale? 12 por 9 da 2 por 9, 18, el 9 por 1, 9 y 1, 10, 108 entre 2. Y 108 entre 2 da 54 centímetros cuadrados, ¿vale? Ya está. Área de este triángulo rectángulo. Es un caso especial, ¿eh? Los triángulos rectángulos, la altura coincide con un lado si coges esta base. Si coges esta base de 15, no. Si coges esta base de 15, te tendrían que dar la altura, que sería esta distancia, ¿vale? Ojo con esto. Venga, seguimos. Nos quedan los tres cuadriláteros. Rectángulo. Rectángulo, aplicaremos la fórmula que es base por altura. Entonces hay que identificar la base y una altura. Si cogemos este lado de aquí, que nos dicen que mide 10 como base, acordaros que en un cuadrilátero, en un rectángulo, la altura es el segmento que va desde este lado hasta el lado de enfrente, de forma perpendicular, en ángulo recto. Pues en un cuadrilátero, la altura coincide, en un rectángulo, perdón, la altura coincide con este lado, ¿vale? Base 10, altura 4. Pues aplicamos la fórmula, área es base 10 por altura 4, 10 por 40, 40 centímetros cuadrados, ¿vale? Ya tengo el área de este rectángulo. Recordad que el área, no lo he dicho, pero es toda la superficie que me queda aquí dentro, ¿vale? Eso es el área. Siguiente, apartado F, un cuadrado. Hay que aplicar la misma fórmula, base por altura. ¿Cuál es la base? Pues en un cuadrado todos los lados miden lo mismo. Entonces si yo cojo como base este de aquí, ¿cuánto mide? Mide lo mismo que el de arriba, ¿vale? Medirá 7. Si cojo esta base, ¿cuál es la altura asociada? Pues esta de aquí, ¿vale? Es desde el lado que está enfrente hasta la base en perpendicular. La altura mide 7 centímetros. Aplicamos la fórmula base 7 por altura 7. Y 7 por 7, 49 centímetros cuadrados, ¿vale? Ya tengo el área del cuadrado. Venga, y para acabar, área del romboide, aplicamos la misma fórmula. Área es base por altura. Entonces, aquí, si te fijas, me están dando la altura del romboide, ¿eh? La altura del romboide es la distancia que va. Si yo cojo esta base, desde el lado de enfrente hasta la base en ángulo recto, en perpendicular, ¿vale? La altura mide 6. Acordaros que en el romboide la altura no coincide con este lado, porque este lado va inclinado. Aquí en el rectángulo o en el cuadrado, como este lado sí que va a 90 grados, coincide con la altura, pero aquí no. Aquí la altura no es 8, la altura es 6, que hay que venirse en ángulo recto, ¿vale? Pues venga, aplicamos la fórmula base 9 por altura 6. 9 por 6, 54 centímetros cuadrados, ¿vale? Ejercicio de áreas corregido.